transforman en células plasmáticas, ¿no es cierto? Y las células plasmáticas son las que ya las células plasmáticas es la que elabora las inmunoglobulinas. Entonces, esta hipersensibilidad se caracteriza por la presencia de anticuerpos y la reacción antígeno-anticuerpo, que van finalmente a juntarse con la célula blanca y van a producir la reacción antígenos-anticuerpos. Pues los antígenos pueden ser incluso moléculas normales de la célula, o a veces la célula ya tiene adheridas otras moléculas que desencadenan la reacción. Después tenemos bajo qué mecanismo funciona este tipo de hipersensibilidad de tipo 2. Tenemos por un lado la fagocitosis, también la inflamación y la disfunción celular. ¿A qué nos referimos? La fagocitosis es el anticuerpo cubre a las células que van a ser objeto de la reacción, ¿no es cierto? Los anticuerpos las cubren y las opsonizan, las cambian un tanto su morfología y las hacen adecuadas para que se puedan unir a lo que pueda ser la reacción antígenos-anticuerpos. Como se eritrocitos, las plaquetas las alistan, las preparan. Ya están listas y ahora vengo y reacciono contigo y te destruyo, ¿no? Es la idea. Las células sanguíneas ozonizadas ya se van a eliminar. La otra forma es la inflamación. Los anticuerpos se unen a los receptores de los leucocitos y activan el complemento. También, así más sutilmente, ¿no? Como lo que vamos a ver después. Con atracción y activación de los leucocitos, neutrófilos y macrófagos, atraen, y entonces vamos a tener pues, un proceso inflamatorio que fundamentalmente es. Y también tenemos la disfunción celular. Todas las células están preparadas para una función determinada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Hay anticuerpos que interfieren y para que funcionen, pues viene una sucesión de eventos, ¿no? Una cascada de moléculas que van pasando hasta que llegan a la célula y la célula comienza a efectuar cada otra de las que ha sido desarrollada. Entonces, estos anticuerpos pueden interferir con esa diferenciación, con esa funcionalidad de la célula, ¿no? Y causan disfunción, como activando o inhibiendo los receptores de la superficie celular, o se interfiere simplemente y no la dejan actuar. Entonces es una célula disfuncional. Si lo vemos aquí en el ejemplo, tenemos la oxonización, miren cómo es preparada la célula, es cubierta pues, por los anticuerpos, se junta con el fagocito y el fagocito lo termina englobando, ¿no es cierto? Y de esta manera lo anula. Después tenemos las inflamaciones mediadas por el complemento y el receptor de EPC. Estos, la finalidad es atraer a la célula y les va a traer el proceso inflamatorio que se va a generar en este tipo de cosas. Y la otra es la disfunción celular, que es mediada por antígenos. Entonces, por ejemplo, una terminación nerviosa, ¿qué tiene la terminación nerviosa? Su finalidad es juntarse con la fibra muscular, ¿no es cierto? Y entonces emite impulsos, que son los neurotransmisores como la acetilcolina, ¿cierto? Entonces, lo normal sería que esto venga inmediatamente entre con su receptor en el músculo. La fibra muscular tiene sus receptores, que la acetilcolina venga, se junte y se produzca la reacción que se espera, ¿no? Entonces, pero en este caso, los anticuerpos existentes vienen y ocupan este sitio. Y al ocupar ese sitio, ya no lo dejan actuar, ¿no? ya no se junta la acetilcolina con el receptor y entonces la célula es una célula disfuncional, no responde. Igual sucede, por ejemplo, acá en el otro lado, con una célula tiroidea. En nuestra célula es un ejemplo nada más, porque eso sucede en diferentes órganos tejidos y tejidos y órganos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la célula tiroidea, que debe unirse a la hormona estimulante del tiroides para producir una cantidad X de hormona, no se puede unir porque hay una interferencia y se mete por ahí un anticuerpo
que este anticuerpo es el que va a estimular y sobreestimula la célula, y dando lugar a los casos de hipertiroidismo. Vamos a ver aquí, por ejemplo. En el primer caso de la acetilcolina, una patología, ¿cómo se traduce clínicamente? Así, lo que se entonces, los anticuerpos contra los receptores, como vimos en la imagen, de la acetilcolina de la placa motor, inhiben la reacción. Si inhiben, ya no funciona bien la fibra muscular, ¿no es cierto? Y entonces se va a producir debilidad muscular. Y en el caso del GRE, que era otra célula que tuvimos que la hormona estimulante estimula a la célula, pero estimula con una cantidad X, ¿no? Yo quiero que producir una cantidad X de hormona, pero sin embargo, al ser interferida, ya el que va a mandar las órdenes va a ser el anticuerpo. Entonces se junta y le dice, no, prodúceme 2X. Y la célula comienza a sobreproducir, y como consecuencia vamos a tener la enfermedad de Rett. Dentro de las enfermedades, aquí solamente son unos ejemplos de enfermedades medianas. Tenemos la anemia hemolítica, autoinmunitaria, la púrpura trombocitopénica, el péptico vulgar, las vasculitis por AMPA, los síndromes de Pascal, fiebre reumática aguda, miastenia. Estos son ejemplos nada más, porque hay más entidades en las cuales vamos a tener, cada una tiene una traducción clínica y cada una tiene una forma de, digamos, cómo se presenta, cómo se desencadena, o sea, un mecanismo de producción de la enfermedad. Tomaremos un ejemplo, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmunitaria. Dice, ¿cuál es el mecanismo? Opsonización y fagocitosis de la acetilcolina. ¿Y qué va a dar? Hemólisis. Y como consecuencia, si hay hemólisis, ¿qué va a haber? Clínicamente, anemia. El paciente les va a llegar anemia, ¿no es cierto? Otro, por ejemplo, el péptico vulgar. ¿Qué sucede? Los antígenos ya están en las proteínas de unión intercelulares con la desnucleína. ¿Y qué va a suceder? Que las va a eliminar, va a anular estas uniones. Estas uniones mantienen a la célula una junto al otro, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede cuando está interferida esta molécula que permite esta unión? Se rompe y se separa la célula, ¿no? Y van a dar lugar a, clínicamente, ¿cómo lo vamos a observar? Como vesícula, porque ha sido interferida, ha sido rota esta hemoglobina y las células se van separando, dando lugar a la producción de apoyos, ¿no? La anemia perniciosa yo creo que bueno, la fiebre reumática es otro ejemplo. Hoy en día no hay tanta fiebre reumática como había en mis épocas de estudiante. En mis épocas de estudiante era porque no se implementaban medidas preventivas. Y entonces los chiquitos hacían sus estercopocios, ¿no? Hacían sus continuos. ¿Y qué terminaba? ¿En qué terminaba? En glomerulonefritis post-estercopósica. Porque hay una reacción cruzada de los anticuerpos contra los antígenos. Y entonces, en vez de matarte que por cierto, con el antibiótico ya estaba eliminado el estreptococo, pero se iban contra órganos diana, como el riñón. Y entonces una reacción. Pues no es que, como ahora hay más control de estos procesos infecciosos, entonces ya no se presenta tanto, pero sí pueden ver ahora. Entonces vamos por el niño, ahí debe haber una gran cantidad en cada uno. Otro, ya pasando a otra forma, tenemos la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Entonces hasta aquí ya íbamos por la primera, la 1 con reactivo, preformada, con anticuerpos preformados tipo inmunocomplejos. La 2 por antígenos y anticuerpos. Aquí
evitar la presencia o la participación del complemento. Y se forman complejos antígeno-anticuerpos que se depositan en los vasos sanguíneos provocando enfermedad. Entonces hay un exceso de anticuerpos que vienen a ser más grandes, son más grandes que los otros. Entonces estos se van a unir con el complemento y van a formar las que son difíciles de fagocitar. Van a formar masitas que son difíciles de fagocitar. El depósito activa el complemento y produce la inflamación. Entonces, aquí ustedes van a ver cómo se produce el proceso inflamatorio. ¿Cuál es la morfología? ¿Qué es lo que buscan ustedes? Si les llega una biopsia de piel, por ejemplo, de estos pacientes, o una biopsia, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Las vasculitis. Las vasculitis asociadas a necrosis fibrinoide. Entonces, aquí uno de los blancos es el vasito. Entonces vamos a ver inmunocomplejos en el riñón que se pueden ver con la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. También lo podemos ver con la fluorescencia especial. Cuando veamos el uso y la microscopía electrónica. ¿Cuál es la clínica? La clínica depende a dónde está sentando principalmente la lesión. Y entonces vamos a tener inflamación aguda en las zonas de depósito. ¿Dónde está depositado? Es lo que se va a traducir histológicamente. Si hablamos de riñón, va a comprometer los capilares renales, dando lugar a glomérulos citritos. En la sinovia vamos a encontrar el proceso en las articulaciones y para la artritis. Clínicamente el paciente viene por artritis. Y a veces viene solamente por la vasculitis. Entonces, de ahí indagando y haciendo los estudios en sangre, van a poder definir o determinar o presumir que este paciente, por ejemplo, tiene un lupus, ¿no? Y que tiene un compromiso renal y yo debo biopsiar el riñón para ver hasta cuándo está comprometido. Es la idea. Y bueno, como la enfermedad, y eso que ustedes van a ver, porque hay bastante incidencia de lupus, van a poder tener oportunidad de verla en su práctica. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que en el vaso, vamos a tener nosotros aquí en el vaso, ¿no? Se van a formar los complejos antígenos, anticuerpos. Y el complemento finalmente se agrega, miren ustedes, se agrega y ya tenemos complejo antígeno, anticuerpo y complemento. Los tres. Estos van a eliminar la venida de las células inflamatorias. Y por eso es que vamos a tener las vasculitis. ¿Cómo lo van a ver? Histológicamente. Tenemos una lámina de la microscopía. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Miren ustedes, aquí tienen ustedes el vaso. ¿Ya? En el vaso ven esta porción central más rosadita, ¿cierto? Porque esto es una coloración de la toxina. Y ven ustedes una coloración más rosa, es necrosis fibrinoide, es más rosada, hacia acá tienen ustedes adipocitos, hacia acá tienen ustedes un poco de fibras de colágena y característicamente miren el infiltrado inflamatorio que está como haciéndole un manguito, ¿no? Como un rodeo. En las cuales hay polimorfos. Vean, esta es un poco chiquita para poderlo ver, entonces sí lo podemos detectar bien la morfología de los polimorfos nucleares, porque hay polimorfos nucleares. El otro dato es, miren ustedes la luz, ¿dónde está la luz del vaso? La luz del vaso está restringida a esa piscina. Entonces se está viendo lesión vascular. ¿A qué conduce esta lesión vascular? A isquemia. Y la isquemia va contra fenómenos reparativos, es decir, una debacle en el tejido.
llevar a un diagnóstico errado de cáncer, porque si le agarra a un pacientito de 70 y tantos años y el estómago produce hemorragia digestiva y encuentra una úlcera y vamos a pensar que estamos presionando. No, esto tiene tratamiento. El cáncer, si hubiera sido cáncer, esta tan avanzada, muy difícil. El cáncer plástico es difícil de tratar porque está avanzado. Y el vitro inflamatorio, pues, ¿qué es? Entonces, ¿qué enfermedades tenemos? Que tenemos a la cabecita del lupus eritematoso, es lo que más vamos a ver. La glomerulonefritis, y hemos visto también las cosas ectopósicas, la panarteritis nodosa, les hablaba. Un paciente que tuvimos, llega un señor de 76 años, creo. Él era mayorcito, que se quejaba él clínicamente de que cada vez le era más difícil caminar y llega con melena, y que sus deposiciones negras como mazamorra, lo ingresan y le hacen endoscopía y ven una luz. Entonces a su edad dijeron cáncer, le sacaron el estómago y lo mandaron al cáncer. Y el cáncer no había sido cáncer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Es cierto, había una lesión ulcerada, pero no se veía como un proceso neoproliferativo. Y comprometía toda la pared, en el fondo de la pared, hacia la serosa, había un nodulito, un tumorcito, pero que parecía independiente del resto. Y es que este paciente tuvo dos patologías. Una era un tumor neural, el otro era, y el otro era una vasculitis. Entonces, al paciente operado se recuperó, fue muy bien, el paciente no había sido cáncer. Y cuando nos fuimos a ver, porque era una cosa muy rara, porque tiene este nódulo aquí y tiene la vasculitis, que es la causante de la úlcera, ¿no? El nódulo lo examinamos bien y el paciente tenía un nódulos y manchas café con leche. ¿Qué le sugiere? Bien, neurofibromatoso, ¿no es cierto? El paciente era el portador de una neurofibromatosis más su panarteritis. Entonces tenemos la enfermedad del suero, la creación del azul, y donde ustedes van a ver que en el lupus, por ejemplo, el lupus va a ser el polimórfico, porque van a encontrar no solamente diferentes órganos, sino también van a encontrar diferentes tipos de lesiones. En la postinfecciosa básicamente es a nivel glomerular, ¿no? La nefritis es la glomerulonefritis, el glomérulo está grande, hinchado, los brazos amigos, pintados, distintos, ¿no? Y hay un proceso inflamatorio, y ahí. Y después la panarteritis, que es la vasculitis, la característica de esta es que los vasos se afectan en diferentes estadios, aún en un mismo vaso. Pueden encontrar ustedes un estadio muy reciente, muy agudo, y un estadio muy fibrótico, muy cicatricial en el mismo vaso, y hace que el vaso parezca como un rosario. Y así sucesivamente. Vamos a ir. Y la última, la otra hipersensibilidad, la hipersensibilidad de tipo 4, que es la hipersensibilidad mediada por linfocitos. Entonces aquí básicamente lo que va a primar es el infiltrado inflamatorio por y acá tenemos una reacción de todos, que nos permite determinar que efectivamente son linfocitos. Y podemos hacer el CD4, el CD8 para ver si está primado. Entonces son, como decimos, mediados por los linfocitos T. Y los linfocitos T, básicamente tenemos los T helper, o sea, los TCD4, y los citotóxicos, que son los TCD8. Entonces, los T helper son el inhibitor de helper 1 y el T helper 17, ¿no? El T1, el 1 que se ve el interferón y activa a los macrófagos para liberar, ¿no? Liberan sustancias que van a destruir a los microorganismos que están en los tejidos. Y el helper 17 que va a elaborar y segregar citocinas. Estas atraen a los nitrófilos y a los
linfocitos, por eso se dice que atraen la respuesta. Y la de, como repetimos, que la citocitosidad mediada por linfocitos CD8, esta ya se destruye la célula, ¿no? Entonces destruye a la célula diana que expresan estos antígenos y producen citocinas interferonas. Entonces tenemos acá las que son mediadas por citocina, los linfocitos T helper, cuya finalidad, como pueden ver, las citocinas y genera la respuesta inflamatoria y la lesión tisular. Y la mediada por los linfocitos T, las células presentadoras de antígeno que se producen por los linfocitos T CD8, y finalmente hay una destrucción. Igualmente hay una destrucción celular con lisis de tejido, ¿no? En cuanto a las características clínicas, vemos que hay básicamente una inflamación crónica, una hipersensibilidad retardada que aparece 1 a 2 días después de que el individuo está expuesto a esta alergeno, ¿no es cierto? Esta sustancia que tiene capacidad antigénica. Entonces, hay varios pasos que se pueden tener en cuenta, que son, por un lado, la captura, lo procesa, presenta el antígeno, activación y migración de los linfocitos, produciendo las citocinas. Enfermedades de hipersensibilidad mediada por linfocitos T tenemos la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus, la enfermedad intestinal inflamatoria, psoriasis y sensibilidad con cierta frecuencia. En cuanto a las enfermedades, este tipo de reacción antígeno y anticuerpos que estamos viendo hasta ahorita es una reacción con elementos que son extraños, ¿cierto? Que de pronto nos pusimos en contacto y nos generaron toda esta serie de cosas. Pero hay enfermedades que ya no necesitan del estímulo, de la iniciación con un estímulo extraño a nosotros, sino con nuestros propios constituyentes, con nuestros propios componentes. Y es lo que se conoce, da lugar a las enfermedades que se conocen como enfermedades autoinmunes, contra lo tuyo. Normalmente no debería existir, ¿cierto? Entonces son enfermedades que son causadas por respuestas inmunitarias contra los antígenos. 1 a 5% de la población occidental, y la tendencia es creciente a presentar. Pueden ser específicas de órganos, sistémicas, en cuyo caso se denominan en general como enfermedades de tejido solar. Tenemos enfermedades por anticuerpos, tenemos una serie de entidades, como la citopenia, la actividad crónica, la miastenia, todas son contra nuestros propios constituyentes. Esa es la enfermedad de corresponde a las enfermedades. Los mecanismos de la autoinmunidad. Entonces, normalmente nosotros tenemos, tenemos una serie de células que a veces el organismo trata de atacar, pero hay mecanismos que impiden eso. Entonces los detienen, los anulan. Y tenemos la autotolerancia. No hay reactividad contra la toxicidad. En este sentido, vamos a tener la tolerancia central, la presencia de linfocitos T reguladores y los receptores inhibidores. Felizmente, con esto se puede controlar. Entonces, detectan algo inusual, algo que amerita una respuesta inflamatoria, y estas, en general, no es tan intenso. El organismo busca cómo anular para que no se desencadenen las enfermedades múltiples, ¿cierto? Porque cargamos una serie de estas moléculas que podrían potencialmente desencadenar una
enfermedad autoinmune. Sin embargo, gracias a estos elementos, ¿no?, podemos anular esto y no desarrollar la enfermedad. Las tolerancias intralatentes son los linfocitos autoreactivos que se eliminan en el timo y en la médula ósea. Entonces, si no los eliminamos, podríamos desarrollar la enfermedad. Hay también linfocitos T-reguladores que impiden la respuesta de los linfocitos que escaparon a la tolerancia, por ejemplo. Entonces, impiden la respuesta, no los dejan. Tenemos linfocitos TCD4 que expresan y tenemos los receptores inhibidores en los cuales los linfocitos autorreactivos maduros pueden inactivarse también mediante reconocimiento de bacterias. O sea, finalmente el corolario es que esto que podría desencadenar una enfermedad autoinmune no se produce porque tenemos, como digamos, guardián, algo que nos protege para evitar, porque si no tendríamos mucho más lúpulo, mucho más hematógenos, es decir, los externos, simplemente para graficar lo que sería la tolerancia central, donde son vitales la participación del timo, la participación como médula ósea y la periferia, ¿no?, en la cual ya van ustedes a ver a los diferentes antígenos que van siendo bloqueados para evitar que reaccionen contra nuestros propios elementos, nuestras propias moléculas, nuestros tejidos. Factores que alteran la tolerancia. Existen. La autotolerancia. Uno de ellos, y yo diría que a la cabeza, es la predisposición genética. La predisposición genética. Entonces, nosotros estamos predispuestos para un montón de cosas. La genética es vital. La genética es vital para desarrollar las enfermedades inflamatorias, es vital para desarrollar las enfermedades, es vital para desarrollar el cáncer. Nuestra genética, yo diría que va a la cabeza, pero no es la genética sola, sino que hay factores condicionantes que finalmente son los factores ambientales. Entonces, por un lado, la genética nos dice, tengo aquí un gencito medio chueco, medio alterado, que está esperando nomás que yo le dé un motivo para desarrollarse como tal y actuar dañinamente para el organismo. Entonces tenemos el ambiente. El ambiente es otro evento desastroso. Si no le damos un buen ambiente al individuo, echa a andar toda esta predisposición genética para la que estamos preparados. Entonces, en cuanto a la predisposición genética, podríamos decir que las enfermedades autoinmunes son poligénicas, ¿no? Presentan polimorfismo, o sea, una forma de acá, otra forma para diferentes individuos, están ahí. Y hay muchos genes que aumentan, disminuyen y que podrían desencadenar la enfermedad. Los grupos de los antígenos de histocompatibilidad son los más comúnmente implicados en las enfermedades. Y como les decía, los factores sanguíneos. El humo del tabaco, el humo del tabaco, cáncer de la cabeza, de pulmón, ¿cierto? Entonces, pero ¿por qué no todos los que fuman hacen cáncer de pulmón? Probablemente su genética no está bacana. El otro día veíamos a esos cantantes de rock de antaño, ¿no? Que ahora están viejitos, son viejitos ya, no están todavía vivos y dicen, no tanto. Y el otro más joven, 45, 50 años, entonces, ¿por qué a uno sí, porque el otro no? Entonces, no solamente es el ambiente, es la genética. Si tenemos un
genes débiles, porque ya traen algunas alteraciones en su conformación. Entonces, probablemente le basta un pequeño estímulo para que desencadene. Entonces, se han señalado vínculos entre las infecciones y la autoinmunidad. Dice que algunos agentes infecciosos son el disparo, son digamos, el fueguito, ¿no?, que encendió la mecha para que se produzca la enfermedad. Y los productos infecciosos preceden a las enfermedades autoinmunes en algunas veces, porque no se ve todo, no todos los asociamos con algunas infección. Algunas se ven disparadas por el proceso infeccioso. Y como les decía, tiene la radiación, el tabaquismo, la radiación ultravioleta, que puede ser de la luz del sol. Antes no era problema, todos los veranos metidos en la playa, ¿no? Todos los veranos metidos en la playa, quemaditos, tostaditos, qué protector solar ni nada. Pero antes nuestra capa de ozono, y no nos ha dado cáncer, por lo menos de tiempo. Pero teníamos una buena capa de ozono. Ahora el doble ozono lo estamos destruyendo, ¿no es cierto? Y entonces ya la luz ultravioleta entra, se ubica, ¿no? Y aquí encuentro bastante gente puede lesionar y dañar, y el cáncer de piel aumenta. Entonces, como les decía, que el nuevo cerebro es una reacción de hipersensibilidad de qué tipo, ¿cierto? Entonces, da una enfermedad autoinmune que es caracterizada por la producción de anticuerpos inmunocomplejos que va a dañar una serie de órganos. Por eso es que las manifestaciones clínicas son muy variadas, ¿no?, a diferentes órganos y sistemas. ¿Cuál es la patogenia más frecuente de las mujeres? Bueno, evidentemente, sobre todo están ligadas. La patogenia son anticuerpos contra antígenos nucleares como el ARN bacteriano, las nucleoproteínas. Los anticuerpos van a formar inmunocomplejos, no se olviden. Estos inmunocomplejos se van a depositar en los diferentes órganos diana. Los órganos diana como los riñones, ¿no?, el corazón. Entonces ahí van a producir el daño y van a desencadenar la respuesta inflamatoria con las consecuencias de artritis, de endocarditis, de glomerulonefritis, etcétera, etcétera. Los anticuerpos forman inmunocomplejos, ya decíamos, se unen a las células sanguíneas y las opsonizan provocando su destrucción. Se considera la exposición a la luz ultravioleta como causa de apoptosis celular. Otra vez la luz ultravioleta. Y la eliminación, y por eso es que ellos cuando se exponen, la sintomatología de un pico, cuando se expone a la luz solar, la sintomatología se acentúa, ¿no es cierto? Es como si la activara. Y hay una eliminación inadecuada de los restos nucleares. En la imagen vamos a ver cómo hay la predisposición genética y los desencadenantes. ¿En qué va a terminar? En producción elevada y persistente de anticuerpos y de qué? Anticuerpos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Miren, en la morfología nosotros vamos a dirigirnos a ver cómo están los vasijos. Los vasos sanguíneos muestran una vasculitis necrosante aguda y necrosis profunda. Depende del grado de afectación del órgano que hemos biopsiado. ¿Ya? Si hemos biopsiado, por ejemplo, el riñón de un paciente con glomerulonefritis, que tiene el síndrome nefrótico, que tiene proteinuria, como etcétera, etcétera, y la biopsiamos, entonces lo más probable, ¿dónde vamos a encontrar la lesión predominante? A nivel del glomero, pero que lo vamos a hacer ahí se van a depositar los inmunocomplejos.
Y cuando nosotros hacemos una inmunofluorescencia, ya sea con en mi hospital usaba inmunoglobulina GMA y la fracción C3 del complemento. Entonces va a marcarnos, va a dibujarnos las fasas capilares y se pone y también alrededor de los túbulos y los vacitos, y entonces eso parece, yo les decía así, que cuando los veía así bien bonitos expresados, parece un arbolito. Entonces eso sucede, por ejemplo, a nivel renal. En piel, no se olviden, las pacientes lo que vienen es como un eritema malar, que es el eritema en alas de mariposa, porque es así, aparecen las alitas de la mariposa y las alitas de la mariposa. Entonces, generalmente ellas dicen que cuando se van al sol, se les acerca. ¿Qué es lo que encontramos en piel? ¿Dónde afecta? Piel la vamos a encontrar, miren, ¿dónde está la red de cresta? La red de cresta son las prolongaciones, como digamos esta, pero aquí ni se nota. ¿Qué es lo normal que presenta una biopsia? La epidermis. Y lo que llama la atención es acá, en la unión dermoepidérmica, una degeneración vacular de la capa. Medio vacular, etc. Y a nivel de vaso, un poquito, puede ser muy sutil, solamente un pequeño infiltrado perivascular. ¿Y qué biopsiamos? En mi hospital, por consenso, biopsiaban la lesión plurital y el sangre, porque las alteraciones, la biopsiaban para hacer test de la mano. Las alteraciones están tanto en la piel normal como en la piel patológica. Es preferible utilizar el sangre y ahí se va a ver. A nivel cardiovascular podemos encontrar que el lado fibrinoso en la cicatriz pericárdica, puede haber derrame, fibrosis que condicione la aparición de pericarditis constrictiva o restrictiva, no de dos movimientos, ya lo existe. Y también podemos encontrar una hidrocarditis. Otras serosas podemos encontrar inflamación de policerositis. Y una de las cosas frecuentes es la afectación de las articulaciones. Y ahí entonces vamos a encontrar sinovitis. Lo que va a predominar es el infiltrado inflamatorio. Y miren ustedes, en esta riñoncito, ¿qué es lo que en esta biopsia de riñón vemos aquí? Primero, miren ustedes las asas capilares. Esta es una asa capilar. Acá está. Aquí no vemos prácticamente mesangios, sino vemos estos depósitos de resinol. Que miren, está ocupando el vasito, son como dialinos. Y tenemos en él, a nivel de mesangio, tenemos un espesamiento del mesangio, miren, de color rosadito, no, en los normales no, vemos las asitos capilares y apenas una cosa que lo último del mesangio, pero aquí, en la diagrama, sí vemos que hay espesamiento de la matriz mesangial. En cambio, en este glomérulo de acá, ¿qué es lo que está primando en este glomérulo de acá? ¿Qué ven? Hipercelularidad mesangial. Es otro de los hallazgos. Hipercelularidad mesangial y células inflamatorias. Entonces acá lo que les está predominando es la hipercelularidad mesangial. Vemos aquí hacia abajo. Esta coloración es una coloración de par. Lo que nos está mostrando es estas asas rígidas. Con engrosamiento de la membrana. Entonces esta patología les va a comprometer las asas capilares, la basal, van a haber depósitos de inmunoglobulinas
complejo, porque hay un número de y que se va a detectar, que se puede detectar en la inmunofluorescencia. Entonces, la inmuno va a dibujarnos todas la inmunofluorescencia es tan sensible que a veces el paciente, la biopsia de la hematocilina y eosina no se ve mucho, no ven ustedes gran cosa. Y entonces parecen los métodos normales. Ustedes ya hacen la inmuno y la inmuno sí de verdad. Generalmente hay IgG, IgM, y complementos, que no solamente van a estar a nivel de glomérulo, pero inicialmente sí lo vemos. En los casos más tempranitos solo el glomérulo. En los casos bien avanzados ya vemos los vasos, también en los depósitos. Y si hacemos una microscopía electrónica, nosotros no tenemos una microscopía electrónica, pero nosotros no hacemos microscopía del niño, que nos quitaron del niño de San Borja, si tiene microscopía electrónica, y a veces hemos respondido en mi hospital hay un buen equipo de trabajo, de patología renal, y ellos son los que constantemente llevan a él. Porque no en todas las patologías se necesita la microscopía electrónica. Simple y llanamente por docencia, por centralía, aquí que es lo que se ve el engrosamiento de los animales. Y aquí tienen ustedes lo que decíamos, lo que nos referimos como el eritema en malas de mariposa. Clarito, parece una mariposita, ¿no es cierto? Aquí tienen ustedes la lista, la otra lista, ahí respecto de este surco, y dibuja como si fuera una mariposa. Clínicamente, la enfermedad es multisistémica, entonces van a tener ustedes a un paciente con mucha sintomatología, ¿no? Y también vamos a encontrar hallazgos, no solamente ya la clínica, sino hallazgos serológicos y morfológicos si es que el paciente llega a la clínica. Entonces, los anticuerpos antinucleares, eso lo vamos a ver en sangre, los ANA positivos en el 100%. Ahora dice que cada vez los métodos son más sensibles, ¿no? Y entonces antes se le escapaba mucho, por eso ahora ya casi no piden que grabar. Generalmente lo indican cuando no logran, cuando los anticuerpos antinucleares como ahora hay metodologías muy eficientes, entonces logran detectarlo y ya no, casi no recurren a hacer de la. Cuando yo recién entré en mis primeros años, sí, la paciente terminaba haciendo los anticuerpos. Los anticuerpos anti-DM habitadenarios que son positivos en el 60%, la infección renal, que ya hemos dicho, que hemos visto incluso los glomérulos, la proteinuria, la anemia trombocitopenia también puede desencadenarse con el embolismo y las manifestaciones neurológicas. Entonces, como pueden ver, es múltiple, ¿no? ¿Por qué? Porque el compromiso es generalizado y es múltiple, agarra diferentes órganos. Tenemos acá algunos ejemplos como lupus, crónico, la paciente cicatrizante, lupus vascular, etc. Es decir, intervienen también criterios para poder hacer el diagnóstico como el inmunológico, como los anticuerpos antinucleares, anti-DNA, anti-SMIC, anticuerpos antifosfolípicos y el complemento. No se olviden, estos pacientes, como es hipersensibilidad de tipo 3, utilizan complementos, ¿no es cierto? Porque se forman complejos antígenos y cuerpos complementos. Pero utilizar el complemento lo van a encontrar disminuido en sangre, ¿no es cierto? Porque lo están utilizando. Entonces hay hipocomplementemia. Por eso es que de todas maneras se investiga el complemento en sangre. La otra enfermedad que con relativa frecuencia van a ver, en este caso teníamos una tecnóloga finalmente falleció que tenía esclerosis sistémica. ¿Qué la caracteriza? Es una interacción entre el sistema inmune, los vasos sanguíneos pequeños y los fibroblastos. Tenemos anticuerpos circulantes, incluidos de linfocitos en la piel, que son generalmente de TH2, TH2, seropositivos, macrófagos producen. Esta patología es lo que la caracteriza, esta patología en el grupo de ¿cierto? Aquí lo que está caracterizando es que va a producir proteínas profibrosis
Entonces, en la esclerodermia, la fibrosis es lo predominante, y la fibrosis es la que lleva a la disfuncionalidad de los diferentes órganos que controlan. Hay un adelgazamiento del epidermis por pérdida de cresta, la copia de los anexos, en los anexos lo vamos a ver. La piel hay compromiso de piel, el tubo digestivo, difícil para deglutir los pacientes, ¿no? Y del sistema músculo-esquelético y también. Las manifestaciones clínicas son la rigidez de los dedos y son las pacientes que nunca envejecen, ¿no? La piel es lisita, estirada. Entonces, si no fuera por todo el resto de protecos, me gustaría tener este poder, si no fuera por todo lo demás que hay, porque no tenemos qué. Entonces, los deditos también, como se fibrosa, la piel se adelgaza, deditos finitos, la foto lo vamos a ver. ¿Qué pasa con los estímulos externos? Van a dañar el endotelio y van a terminar en una vasculopatía obliterante. Entonces el vasito se va a cerrar, ya no va a dejar pasar el oxígeno y los nutrientes. Ahí nos pasa. En disminución del calibre del vaso. ¿Qué va a condicionar esto? La isquemia, con reparación o formación de fibrosis. Ese es el problema. La fibrosis, ¿eh? La fibrosis que afecta a la piel y los órganos. Entonces también pueden tener los pacientes hipertensión. Aquí quienes participan la predisposición genética y estímulos externos. Otra vez los estímulos externos, alteración de los depósitos de IB, evolución de las citocinas y los autoconsumo. Y aquí tenemos la microscopía. Miren ustedes, aquí hay una pérdida de la red de crestas, ¿es cierto? Aquí, ¿qué es otra cosa que no vemos? Aquí tenemos la dermis superficial, la dermis profunda y no se ven a la punta del folículo piloso. No se ven anexos, se pierden los anexos, ese es el otro detalle. ¿Y qué será esto rosado? Son las fibras de colágeno, es colágeno denso, ¿es cierto? Entonces podríamos tener un poquito de inflamación simplemente para controlar esto. Pero no hay un proceso inflamatorio como el hemorroide, en donde sí hay un proceso inflamatorio. Este es más fibrosante, y así como se fibrosa la piel, quería mostrar el baterito. Entonces miren ustedes, la piel lisita, ¿ven? Casi ni los surcos ya se ven. Miren ustedes sus dedos. Entonces es lipoencima. Pero esta piel es débil. Ahora también que está delgadita. Entonces es más asiento de traumas. Puede ser asiento de traumas, de lesiones. Y lisa, ¿no? Brillante. Y los deditos, a medida que avanzan, se vuelven cruciaditos. Él no tiene la cabeza de la bonita de la boca, no se ven así afinados. Así es como los pacientes. Otra identidad que tienen ustedes allí, que van a tener es el SHORE. El SHORE es una enfermedad que son anticuerpos contra los antígenos de la lipoproteína S. Nos enseñaron como desencadenante, así como nosotros aparentemente un proceso infeccioso y de tipo cáncer. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Hay una conjuntivitis, porque el SHORE se caracteriza porque no hay secreción, ¿cierto? Entonces están secas, las glándulas están para secretar, las glándulas lacrimales se secretan, las glándulas salivales secretan la saliva. Entonces, como no hay secreción, vamos a tener acá en el ojo la conjuntivitis, ¿no? Que es la sequedad ocular con inflamación que llega, si no se trata, hasta la ulceración de la zona. Hay sequedad en la boca, estamos diciendo, las glándulas secretan la saliva y no vamos a encontrar saliva, entonces la boca se vuelve seca. Igualmente, acá tenemos la sequedad nasal
que puede causar ulceración e inclusive llevar hasta la perforación. Podríamos verlo acompañado de sinovitis y neuropatía periférica como un adicional. Generalmente no llega a eso. Esos son casos ya no. Pero nosotros no, lo que estamos acostumbrados es el acerato conjuntivitis, el ojo, o miro que está seca, no puedo comer bien porque los alimentos para impedirlos se toman con la saliva, ¿no es cierto? Entonces no, y lo otro es la formación. Entonces, ¿qué las glándulas pueden hacer? Generalmente, al comienzo vemos solamente afectadas las de adentro, ¿no? Las orales. Y ya más avanzados sí ya podemos ver afectadas las más periféricas. Y tenemos, histológicamente, vemos que hay una hiperplasia. Este es el conducto, no es un conducto. Y apenas ven una lucecita acá y todo básicamente es una celularidad, la hiperplasia. Y lo que llama la atención más es el infiltrado inflamatorio. Es un infiltrado inflamatorio severo, linfoplasmocitario, que tenemos nuestras manos. Esto es lo curioso de esto es que estos linfocitos van a tener la tendencia a formar folículos linfoides, incluso con centros germinales. Y ahora vamos a otra parte que es ya, entonces tenemos el trasplante de órganos. Cuando estábamos hablando antes les dije la importancia de los antígenos de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Y aquí viene a jugar un papel importantísimo. El trasplante de órganos, cuando nuestros órganos fallan, a lo único, ya es una falla terminal irreversible, a lo único que podemos acceder es que nos trasplanten un órgano, ¿no es cierto? Entonces, vamos a recibir el órgano de un individuo no relacionado, pero que sea de nuestra misma especie, ¿no es cierto? Entonces, aquí dos ejemplos. El señor Jorge Hegler se moría ya en insuficiencia hepática terminal, y gracias a Dios él era un animador de televisión, tenía su programa radial, qué sé yo, querido, muy querido de la televisión. Y entonces él, ya en la edad adulta, hace el compromiso hepático y pierde el hígado, y lo único que iba a salvar era el trasplante. Lo trasplantaron y vienen con eso. Entonces les están devolviendo la vida. Así de ejemplos hay el puma, trasplante de pulmón, hay el hígado, Rafael. Estos no lo conocen viejitos, pero lo conocen. Ahora entonces ellos han recibido trasplantes y les han devuelto la vida porque ya están enfermos. Y aquí tenemos, por ejemplo, amiguitas que deciden trasplantar también. Entonces, ¿desde cuándo tenemos? En 1863, Francia inicia el trasplante en animales. Pero ya en personas, en seres humanos, en el 1933, este doctor ruso, Yuri Voronoi, hizo el primer trasplante renal. ¿Quién fue su paciente? Su paciente fue un joven que estaba en coma urémico. Y pues ya estaba para morirse, ¿no es cierto? Se accidenta un señor, se da un traumatismo encefálico, un señor de más de 60 años, le sacan el riñón, se lo trasplantan, no logró más que una supervivencia de horas, pero dio el primer paso. Después han venido, ¿y por qué fracasó? Fracasó porque no había todas las herramientas que tenemos ahora para determinar si este donante y este receptor son compatibles, ¿no es cierto? Acá, dentro de la historia, en 1958 se hizo el primer injerto de médula ósea que resultó exitoso. Y nosotros tenemos trasplantes en USA en el 63, ¿no?
etapas hepáticas, pulmonares, el primer intento de trasplante se hizo en el 66 y en el 67 el primer trasplante cardíaco. En nuestro país el primer trasplante cardíaco lo hicieron en la comunidad del doctor Primo Pacheco, que fue tan famoso y se fue y había tanto el trabajo que finalmente renunció a la seguridad social y se dedicó a la práctica privada. Entonces, digamos, ahora pues, así fue. Hace poco también hemos presentado unos otros trasplantes. Entonces, pero no es facilito pues hacer el trasplante y que el paciente lo acepte, ¿no es cierto? Y que funcione perfecto, yo lo pongo, ya funcionó, no, sino que hay que hacer una serie de pruebas dentro de las cuales tenemos la determinación del grupo sanguíneo, la tipificación de los antígenos HLA, es lo que les decía antes, ¿no? Que los antígenos, nosotros tenemos antígenos contra los que reaccionan los anticuerpos y hay lo que se llaman los complejos de histocompatibilidad, que son los antígenos que asociados con los leucocitos y que pueden ser de clase 1, de clase 2 y de clase 3, lo que básicamente para el trasplante de clase 1 y de clase 2. Se hace reacciones de pruebas cruzadas linfocitarias y el monitoreo y la detección de los anticuerpos anti-HLA mediante un panel de linfocitos antiguos que deben ser constituidos. Estoy corriendo los tiempos. ¿Qué se hace en estos pacientes que van a ser sometidos a trasplante? Se hace el cross-match. ¿Qué es el cross-match? Es la búsqueda de anticuerpos anti-HLA en el suelo del receptor que reaccionen con los antígenos HLA del donante. Cuando es positivo, cuando hay presencia de anticuerpos en el suelo del receptor dirigidos contra las células del donante. ¿Qué significa eso? Que le ponen el órgano e inmediatamente el receptor lo va a atacar, ¿no? Está positivo. Cuando está negativo es como no hay anticuerpos en el suelo del receptor dirigidos contra las células del donante y ¿qué significa? Procede el trasplante, no va a haber rechazo. Entonces el rechazo de trasplante en usa reacción estadísticas en el Perú 5.000 órganos trasplantados del corriente porque ya estamos en cuanto al rechazo de trasplante, tenemos que los principales antígenos del órgano trasplantado reconocido por el receptor son las moléculas, como decíamos, de histocompatibilidad. Si el órgano donante expresa moléculas de histocompatibilidad distintas a las del receptor, los linfocitos lo reconocen como extraño. ¿Qué va a pasar? Lo va a eliminar. El reconocimiento es directo y los antígenos son reconocidos como en el reconocimiento directo. Conocimiento indirecto, las células presentadoras de antígenos van a captar moléculas de complejo de histocompatibilidad del donante y las presentan en los linfocitos. Entonces ya hay dos pasos. Ahora, para definirlo, las moléculas de histocompatibilidad regulan la respuesta inmunitaria mediadas por células. En la superficie celular unen los fragmentos peptídicos de las proteínas ajenas, no se olviden, para presentarlas a las células T específicas para ese antígeno. Son codificadas por genes que están agrupados en un segmento del cromosoma 6, complejo mayor histocompatibilidad, complejo antígeno depositario humano. Las genes de clase 1 y 2 codifican para los grupos proteínas de las estructuras celulares explicados por la mecanismos de rechazo. Tenemos tipos de rechazo. El rechazo puede ser hiperagudo, agudo y crónico. ¿Cuándo es hiperagudo? El rechazo hiperagudo es aquel rechazo que sucede inmediatamente, que significa que el paciente, el receptor, ya tenía anticuerpos contra el donante, por eso le ponen el órgano donado, inmediatamente lo hace. Tanto es así que a veces ni siquiera termina la operación y ya el paciente, ya el órgano se empieza a poner afilado, se anota, porque se ha producido una cantidad generalizada y entonces ya no le sirve y tristemente el cirujano retira y cierra. Ese órgano fracasó. Se unen al endotelio. ¿Qué sucede aquí? Se unen al endotelio del órgano trasplantado y con el complemento de la cascada de coagulación y se en el rechazo agudo ya le da un poquito más de tiempo, semanas o un mesecito. Se produce días o semanas después del trasplante y también no. Si es que no se toma la medida, usted le puede dar
este tratamiento, ¿cierto? Tenemos el relleno celular agudo, los linfocitos TCD8 destruyen a las células parenquimatosas del órgano trasplantado. No se olviden, CD8 es citocrosis. Linfocitos CD4 T, que estimulan la inflamación. Y el rechazo humoral vascular agudo, ese es el celular. El humoral es ya con formación de anticuerpos porque los antígenos del donante que se unen en el epitelio del órgano y provocan los daños. Entonces, esquemáticamente, lo que estamos viendo ahí es el halo antígeno, ¿no? Que está en el grupo sanguíneo, es el anticuerpo que está circulando y que se va a unir al antígeno. Este es el antígeno 1. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Formación de trombos, activación del complemento, formación de trombos. Y miren ustedes la catástrofe, ¿no? Todos los capilares llenitos y formación de trombos. Se produce una isquemia brutal que termina con el interno. Después tenemos acá ya esto es un poquito, como les decía, más generalmente es días, semanas, es más, es rápido, pero no tanto como el primero, ni tan lento como el crónico. Entonces, ¿qué es lo que están viendo ustedes aquí? Los linfocitos TCD8 y CD4, ¿no? Que van a venir a hacer una destrucción directa de los citotóxicos, los CD8, ¿no? En las células parenquimáticas. Se van a destruir las células parenquimáticas por acción directa. Y los CD4 que van a elaborar las citocinas, que finalmente van a terminar el macrófago, y por último va a terminar también el destrucción. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros acá? ¿Qué ven en la historia? Este se llama ¿qué será esto? Es el túbulo. Y en el túbulo ven estas células, estos núcleos más negritos, están aquí, están acá, están acá. Son linfocitos, hay una tubulita. Entonces son linfocitos que generalmente están en la periferia de la están en la periferia del epitelio, casi por dentro de la basal, pero dentro de la basal y las células epiteliales. Y lo otro es la alteración del vaso. La alteración del vaso, que viene a ser los cambios inflamatorios a nivel del endotelio, entonces se produce la endotelitis. También esto va a condicionar isquemia y va a lesionar el órgano. Entonces, acá tenemos este tipo celular. En el humoral tenemos nosotros acá, digamos, los anticuerpos completos, ¿qué es lo que se va a producir en la imagen? ¿Qué es lo que vamos a ver? Miren ustedes la capilaridad. En el intersticio circulan los capilares, no se olviden. En el intersticio circulan los capilares y aquí es donde se van a la lesión se va a producir acá la inflamación y se produce lo que es la capilaritis. ¿Y cómo nosotros podemos ver esta capilaritis? La vemos con los depósitos, ¿no? Los depósitos los podemos ver haciendo una investigación del C4D por la inmunistoquímica. Y en la inmunistoquímica ustedes pueden ver los túbulos acá y el intersticio es el que está, ¿ven? La capilaritis. También lo vemos el depósito en los capilares longitudinales. ¿Ok? ¿Lo ven como el marroncito más oscuro? Ese es el depósito. Después ya vamos a la fase crónica. Y en la fase crónica ya lo podemos tomar en meses, años incluso. Alguien te va bien, de repente comienza a recordar. Causa principal del fracaso. La lesión vascular y la fibrosis ese es lo característico en el rechazo del trasplante. La lesión, la fibrosis de la íntima vascular y la fibrosis intersticial. Esta fibrosis intersticial, ¿a qué va a traer como consecuencia? La atrofia articular. Entonces, ya lo vamos a ver en la imagen. El tratamiento, los pacientes, todos los pacientes, excepto los gemelos de ellos sí necesitan, tienen que hacerles el seguimiento. En ese caso, el patólogo, el nefrólogo o el patólogo caminan de la mano, ellos viendo a los pacientes. El tratamiento puede ser con corticosteroides,
y aumenta el riesgo de infecciones virales. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Miren ustedes a diferencia de los anteriores. Lo que va a haber es aquí tienen ustedes el vaso antes de qué es lo que va a producir la citocina, qué es lo que va a producir, qué es lo que están viendo. La pared, ¿no es cierto? La célula blanca, la célula diana, que es objeto de acción de las células inflamatorias, ¿qué va a haber? Va a proliferar, se va a hipertrofiar las paredes musculares y el lumen que era así termina convertido así. Al estar convertido así, va a producir ¿qué? Isquemia. Si produce isquemia, está lesionando el parénquima renal y por consiguiente, ¿cómo va a responder el parénquima renal? Acá el vaso como miren ustedes, el endotelios, hay una fibrosis endotelial y apenas tienen la luz. Hay una respuesta inflamatoria celular. Acá tienen ustedes el compromiso también del vaso con el gozamiento de las membranas basales, el tratamiento mesangial. Pero acá miren ustedes, la fibrosis. Esta es una coloración de ciclómica de Amazon. Yo les decía cuando vamos a la práctica que la ciclómica de Amazon nos da una coloración azulada. Aquí no se ve tan azulado, pero de todas maneras no es el colorcito rosadito de acá, ¿cierto? Y miren ustedes cómo están los túmulos, de diferente tamaño, pequeñitos, como redonditos, como alargados y intercurrentes, tenemos el tejido conectivo. O sea, hay una fibrosis con atrofia tubular. Y acá tenemos nuevamente otro vaso, y en este vaso miren ustedes el grosor de la pared, que se produce una aterosclerosis. Pues, llegué a la norma.